Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Be Different Channel, un canal diferente para gente diferente. Yo soy Tania Sandoval y te queremos agradecer por acompañarnos un domingo más en este espacio. Esperemos que todo este tiempo que hemos estado contigo, Dios te haya hablado a tu vida, que este espacio haya sido de edificación para ti. Te queremos invitar a que sigas participando con nosotros y nos visites en nuestras redes sociales. Puedes visitarnos a través de Facebook y de Twitter. Puedes, aquí en la página, en nuestra página, puedes encontrar los links para dirigirte a estos espacios de los que te estoy hablando. Bueno, yo quisiera platicarte acerca de algo que vivimos en la congregación esta semana. El día miércoles tuvimos la reunión de jóvenes y estuvo con nosotros una de nuestras líderes de la congregación. Quisiera platicarte acerca de esta reunión que vivimos. Gracias a Dios fuimos ministrados de una manera diferente. Específicamente Dios ministró específicamente en el tema de la sanidad. Como ya sabemos, nosotros a lo largo de nuestra vida hemos vivido experiencias que, malas o buenas, nos marcaron de alguna forma. Y esa experiencia impactó de alguna manera en nuestro espíritu y en nuestras vidas, que nos hacen ser lo que hoy somos. Y bueno, estamos aquí con una de nuestras líderes de la congregación. Ella es Lupita Gómez y ella es conocedora de este tema. Ella imparte uno de los cursos aquí que específicamente trata de ese tema, de la sanidad, de cómo la sanidad es importante en el caminar de un cristiano. Lupita, nos hablaste ese día miércoles en la reunión específicamente de 3 puntos. De que en un proceso de sanidad tú descubres una herida, después la resuelves para después manifestar ese proceso que ya sanaste y puedas ayudar a otros. Entonces yo quisiera que nos platicaras un poquito cómo tú crees que como hijos de Dios podamos descubrir para poder resolver esas heridas y esos quebrantos que hubo en nuestro espíritu a raíz de la experiencia. Bueno, buenos días. Primero que nada, muchas gracias. Es la primera ocasión que me toca estar aquí compartiendo con ustedes. Me da gusto que me dieran el espacio para poder estar aquí. Y pues bueno, efectivamente tuve la ventaja y la bendición de poder estar este miércoles en la reunión general de jóvenes y se abrió un espacio para poder ministrar específicamente sobre la sanidad. Mira, primero que nada quisiera ser puntual en una situación. En muchas ocasiones cuando llegamos al Señor y el Señor empieza a tocar nuestras vidas, nos preocupamos grandemente por nuestra vida espiritual, y es correcto, porque es importante empezar a crecer en el espíritu cuando tú empiezas a conocer del Señor. El único problema es que de repente estamos en nuestro proceso y nos damos cuenta que por mucho que nos esforcemos en crecer en las herramientas y en las armas espirituales que tenemos en nuestras manos para elevarnos de nivel, nos damos cuenta que aunque nos hayamos esforzado, oremos a Dios, leamos su palabra, nos vemos igual que como dice Pablo en la palabra, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Entonces, primero que nada, sí quiero dejar claro esta situación. Somos seres humanos formados de manera tripartita. Somos un espíritu que vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. El problema no es el espíritu, Tania. El problema es el alma. Entonces, hay algo que de repente cuando empezamos en el Señor no entendemos. Somos seres espirituales y tu crecimiento espiritual tú lo decides. Es decir, tu voluntad se alinea a la voluntad del Padre y tú vas creciendo en el espíritu y vas oyendo de Dios, profundizando en la palabra, orando a Dios, conectándote con Dios, usando todas las herramientas que tenemos a nuestro favor, pero el problema es que nuestra área almática o nuestra área en las emociones se formó sin tu permiso. Esa área se fue desarrollando o la fuimos desarrollando en el transcurso de nuestra vida debido a experiencias en las cuales cada uno de nosotros nos vimos involucrados, y cuando pasamos por todas esas experiencias de vida como seres humanos, en esos momentos que tú bien dijiste, momentos agradables, pero también momentos de crisis o tristes, en esos momentos nosotros sacamos conclusiones con los recursos con los que tenemos, que muchas veces cuando somos pequeños no son muchos.
Entonces, cuando nosotros pasamos por esas situaciones y sacamos conclusiones erróneas acerca de nosotros o de la gente que se vio involucrada en esos procesos, entonces podemos en ese momento concluir que se formaron cosas en nosotros que nosotros no teníamos control. Entonces, de repente llegamos al Señor, empezamos a crecer en el Espíritu, pero hay algo que no nos permite ser quien nosotros queremos ser y quien Dios dice que somos. Y la única situación es que no nos hemos preocupado por el alma. Y el alma, dice la palabra de Dios, que prosperaremos conforme prospera nuestra alma, no nuestro espíritu. Entonces, Lupita, ¿tú crees? O sea, yo creo que hay experiencias específicas que Dios piensa que son más importantes que otras y que a Él le urge más tratar unas que otras. Entonces, o sea, por ejemplo, Dios nos habla de esas experiencias. O sea, yo creo que a muchas personas piensan, pero ¿cómo voy a saber por dónde empezar? ¿O qué es lo primero a lo que debo enfocarme? Yo creo que Dios te habla, ¿no? O sea, te dice, me importa que trates esto. O sea, el Espíritu Santo te ayuda a que regreses a ese momento en donde concluiste algo y algo te fue robado. Así es. O sea, definitivamente, como lo estás comentando, cuando nosotros conocemos al Señor, hay mucho que hacer y en muchas ocasiones no sabemos por dónde empezar. Pero aquí la situación que tenemos que entender es que Dios, por eso tenemos al Espíritu Santo con nosotros, porque por medio del Espíritu y la comunión con el Espíritu vamos definiendo por dónde empezar. Porque tal vez para Dios lo más importante sea tocar esa área específica que no te permite hacer. Entonces, lo más importante aquí es que escuches la voz de Dios y que te involucres en esa situación específica que Dios te ha estado hablando. ¿Cómo saber por dónde empezar? Obedeciendo a Dios y siendo obedientes en cuanto a esa situación que no está resuelta y que no te permite ser lo que Dios dice que eres, que te estaciona, que te limita, que te mantiene atrás, que no te permite avanzar. Eso es lo más importante que Dios quiere que trates. ¿Y cómo descubrirlo? Pues no tienes que descubrirlo, Él sabe por dónde empezar. Simple y sencillamente hay que escuchar al Espíritu. Hay que estar dispuestos a escuchar a Dios. Ayer que estábamos en clase, yo estuve en la clase de poseer con Lupita, y ella comentaba que muchas veces nos pasan experiencias que son tan dolorosas que no le podemos ver algo bueno, o no podemos lograr entender y decir y estar en paz con eso que pasó porque creemos que solo nos trajo cosas malas. Pero realmente cuando tú te conectas con Dios y Él te habla y puedes entender los beneficios que te trajo esa experiencia, porque tal vez si no hubieras vivido esa experiencia nunca hubieras llegado al Señor, nunca hubieras sido lo que Dios necesitó que fueras en algún momento. Entonces yo creo que es algo grande cuando tú llegas al punto en el que puedes llegar hasta dar gracias por eso que te pasó, que antes pensabas que solo tenía cosas malas, pero realmente sanas cuando puedes ver eso, o sea, cuando puedes ver el beneficio de eso que pasó. Entonces, Lupita, yo quisiera que nos hablaras también de qué tan peligroso puede ser que un cristiano pues haga al lado esta parte, o sea, de plano así se centra en lo espiritual y así se quede por mucho tiempo, porque estamos de acuerdo que hay mucha gente que está desde cuna cristiana en la iglesia y que se acostumbra a estar en la iglesia y que realmente, por ejemplo, esa fue mi situación, que desde niña estuve aquí, pero realmente cuando me metí el proceso fue hace 3 años y que empecé a sanar fue hace 3 años. Entonces, o sea, qué tan peligroso es que alguien se acostumbre en la congregación y no vea esta parte tan importante. Bueno, mira, retomando la información que diste, eso es una situación básica específicamente para empezar una sanidad. Y la sanidad en el alma empieza con el perdón. Esa es una situación que tenemos que tener bien consciente. Ayer, como tú bien dijiste, estábamos en clase y hay una situación que uno tiene que entender en base a lo que dice la palabra. La palabra nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y si es verdad que nosotros creemos esta palabra, tenemos que ser conscientes que todo lo que vivimos, tan terrible como hubiera sido, tan doloroso como hubiera sido, Dios tenía el control de nuestras vidas. Y aquí tenemos que entender lo que tú dijiste, lo que comentábamos ayer en clase. Cuando logramos entender que esa situación, por muy dolorosa que fuera, nos convirtió en quien somos hoy, y que tal vez estemos caminando en el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces en lugar de resignarnos, sí, y pedir, a lo mejor perdonar o pedir perdón, reasignamos el valor correcto
a esa experiencia, y eso nos permite conectarnos con el propósito de Dios para nuestras vidas, y como tú dices, darle gracias a Dios por esa experiencia, porque te hizo quien hoy eres y formó cosas en ti que tal vez de otra manera no se hubieran podido formar.